por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, cántala. Y es santo, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, es sobrenatural. Yo lo recibo por fe. Es sobrenatural, es sobrenatural. Cada clavo traspaso tu cuerpo. Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, oh, pensabas en mí y lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que dieron, pensabas en mí. Dile, lo hacías por mí.
más sobrenatural. Levante sus manos y cante, tu amor es. Muy buenos días. Saludos y les saludo desde Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Bendiciones para todos, amados hermanos, amigos, que en esta hora nos hemos conectado para alabar y dar honra a nuestro Dios, para exaltar su nombre y conocer más de su palabra y su voluntad para nuestras vidas. Y que como el siervo que va por la agua, así esté clamando y anhelando nuestra alma en esta mañana la presencia de nuestro Dios. Amén. Oremos porque para dar gloria y honra a nuestro Dios en esta mañana, clamemos esta mañana. Padre, te alabamos, te exaltamos en esta mañana. Sí, Señor. Todopoderoso, misericordioso. Te damos toda gloria y toda honra. Oh, sí, Señor. Hombre. Te pedimos, Señor, Aleluya. Que un tiempo donde tú seas glorificado en todo, Señor. Que nos gocemos, Señor, alabándote, exaltándote. Que nuestro corazón, Señor, esté alineado en un mismo sentir, Señor. Amén. Que sea, Dios mío, glorificar tu nombre sobre todas las cosas, Señor. Alabarte, exaltarte, conocer más de ti, Señor. Que anhelemos tu presencia, Señor, y que, Dios mío, nos gocemos y salgamos edificados, Señor, de este precioso tiempo. Gloria a Dios. Todo en tus manos, Señor, que tu palabra sea, Señor, ese cuchillo que esté penetrando, Señor, amén, mundo de nuestro ser. Gloria a Dios. Y que seamos, Señor, enseñados por ti en esta. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Una vez más. Es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Porque un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues al cambiar mi mente en baile, pues al cambiar mi mente en baile, grande es el Señor. Un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues al cambiar mi mente en baile, pues al cambiar mi mente en baile, grande es el Señor. Levanten estandartes, que suenen las trompetas. Jehová de los ejércitos está en nuestra guerra. Sí, Señor. Jehová está en nuestra guerra y peleará. Jehová está en la batalla. Yo venceré. Jehová está en nuestra guerra. Peleará. Jehová está en la batalla. Venceré, venceré y vencerás en el nombre de
es con mi Santo Espíritu. Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no temerá. Guía a su pueblo en la batalla, ante sus enemigos caerá. Oh, 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 grita fuerte y gloria a Dios. Hace todo la voz, canta y danza por el Señor, el enemigo de los. Oh, 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 grita fuerte y gloria a Dios. Hace todo la voz, canta y danza el triunfo del Señor, el enemigo de los. Somos más que vencedores en Cristo. Dios de Israel es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Son alabanzas sube ante él, que lucha por nosotros a vencer. Oh, 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 grita fuerte y gloria ante él. Hacen todo la voz, canta y danza el triunfo del Señor, el enemigo derrotó. Oh, 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 grita fuerte y gloria ante él. Hacen todo la voz, canta y danza el triunfo del Señor, el enemigo derrotó. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anuncia siempre su salvación. Dile porque grande es. Dimos suprema alabanza. Sí, una vez más, porque grande es nuestro Dios. Alabanza. Jehová es digno. De suprema alabanza, Señor. Aleluya. Dale la gloria a Él. Solo tú eres digno, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, el único digno de alabanza, Jehová Dios de los ejércitos. Me gozo en esta hora de estar con ustedes. Yo soy el pastor José Luis Riverón, pero me gozo en tener a la hermana Romaneta, la hermana Emma con nosotros como parte de esta familia. Estamos en tantos lugares del mundo, ¿verdad? Estamos en el norte, en el centro y en el sur del continente americano. Tremendo. Gloria al Señor por estos medios que Él nos ha puesto en sus manos para glorificar, para exaltarlo, para alabarlo, porque es el único propósito que tenemos aquí. Gracias, mis hermanas. No sé si quieren decir algo, pues vamos a dejarlo que hablen. Si no, calladitas. A ver, ¿quién quiere hablar? La hermana Emma. De compartir el tiempo, saber que Gloria a Dios. somos una gran familia, que aunque la distancia física nos separe, el amor en Cristo nos une. Amén. Sí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nos gozamos en esto. Nos gozamos grandemente. Mis amados hermanos y amigos que están con nosotros, ya sea en este momento o de manera diferida, deseamos que la paz y la bendición del Señor sea sobre ustedes y que usted pueda dejar allí donde usted está, que el Espíritu Santo que mora en usted fluya para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Recuerde que Dios no está limitado a lugares. Dios no está limitado a espacios, Dios no está limitado a idiomas, Dios no está limitado a nada. Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, el Dios que lo conoce todo, el Dios que bendice. Y Dios quiere bendecirte a ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, a través de todo lo que aquí se haga, porque queremos una sola cosa, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores sea glorificado. Amén. Bueno, buenos días a todos los que ya están conectados, los que se van a conectar de manera diferida. Bienvenidos a esta hermosa familia, como decía la hermana Emma.
que es reconciliación, Amén. que gracias al amor de Cristo ha roto las fronteras y nos podemos conectar, juntar en el amor de Cristo desde cualquier rincón del planeta. Así Amén. que los invito ahora a compartir el devocional de hoy en Colosenses, capítulo 1, versículo 13 al 20. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos y reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Aleluya. Amados hermanos, los invito a orar, a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Sí, Señor. que por medio de su sacrificio Gracias, Señor. nos ha dado este regalo hermoso de la reconciliación con el Padre. Gracias, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, que nos enviaste a tus hijos, a tu Hijo, Señor, a reconciliarnos contigo, a perdonar nuestras fallas. Amado Dios, permite que esta mañana, Señor, pueda ser tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en tus caminos. Te agradecemos, Señor, por tan bello privilegio Oh, sí, de Señor. poder llamarte Padre y Dios nuestro. Gracias, Jesucristo, por llegar a nuestras vidas. En el nombre tuyo, Señor. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es Él.
Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jehová Dios de los ejércitos. Tú eres el Santo de Israel, el Santo, 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 el único digno de honra, gloria y alabanza. Padre, tu pueblo está delante de tu presencia, te hemos alabado, hemos orado. Y Señor, en esta hora intercedemos por aquellas peticiones del corazón de cada uno de los miembros de la familia Reconciliación, Señor. Tú conoces el anhelo de tus hijos, de tus hijas, de que tu nombre sea exaltado. Señor, que las vidas sean salvas, que las vidas sean liberadas, sean sanadas emocional, espiritualmente, materialmente. Señor, queremos que tu nombre sea glorificado. Y te alabamos porque nos permites acercarnos a ti, unidos en un mismo sentir, Padre. Clamo en esta hora para que el fluir de la presencia de tu Espíritu por medio de la palabra, Señor, esté obrando en cada corazón que esté participando o que de manera diferida participe en este culto a ti. Señor, que podamos rendirte la adoración que solo tú mereces ahora y siempre. En Jesús. Amén y amén. Bueno, llegó la hora de predicar la palabra y lo hacemos con temor y temblor. Lo hacemos con temor y temblor. Con temor y temblor porque realmente siempre que hablemos la Biblia tenemos el aquello de darnos cuenta de que es Dios hablándonos a nosotros para que nosotros, tú y yo, mi hermano, mi hermana, vivamos en esa verdad. Y hoy la pregunta es, ¿quién es Señor de todo? Parece una pregunta sencilla, quizá le parece algo que todos debemos saber y que todos podemos contestar, y yo lo creo. Estamos viendo la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y hoy, como leyó ahí la hermana Romaneto, nos vamos a estar centrados en Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 20. Y yo quiero que usted tenga su Biblia abierta, no solo abierta, sino que la vaya siguiendo y vaya allí subrayando, marcando, y si tiene alguna pregunta, pues preparando para hacerla, porque tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, para estudiarla, para entenderla y para vivirla por medio de la obra del Espíritu Santo. Amén. Algo que pasaba en Colosas es que los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles de Colosas, así como los que son falsos en este tiempo, maestros y profetas y apóstoles, no negaban la importancia de Cristo. Simplemente no lo reconocían como el soberano. Le daban a Cristo prominencia, pero no preeminencia. Y de acuerdo con la filosofía de estos falsos maestros, Jesucristo era solo uno o una de las tantas emanaciones procedentes de Dios por medio de las cuales los hombres pueden alcanzar a Dios. Pero en este párrafo del Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 20, ahí encontramos concentrada o la mayor concentración de la doctrina acerca de Cristo que aparece en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió para probar la preeminencia de Cristo y lo hizo usando 4 argumentos irrefutables que nosotros vamos a estar viendo con la ayuda del Señor. Y el primero de ellos es este argumento irrefutable de que Cristo es el Salvador. Vamos a buscar allí los versículos de Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. En estos 2 versículos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos prueba uno de los argumentos irrefutables de la preeminencia de Cristo. Cristo es el Salvador. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? Bueno, el mayor problema es el pecado. Y el pecado es un problema que no lo puede resolver ningún político, ninguna sociedad humana, ningún filósofo, ningún maestro religioso, ninguna religión. Los pecadores necesitan un salvador. Tú y yo necesitamos un salvador. Y estos 2 versículos
nos presenta un cuadro vívido de 4 acciones o las 4 acciones salvadoras de Cristo a favor tuyo y a favor mío. Hermano, espero que esto te llene de gozo el darte cuenta de estas 4 acciones salvadoras. La primera está en el versículo 13. Y en el versículo 13, la primera parte dice que Cristo nos ha librado. Cristo nos ha librado. Si marcas tu Biblia, es una buena hora que yo marques allí que la frase nos ha librado. La palabra librar significa rescatar del peligro. Nosotros no podíamos, tú y yo, librarnos de la culpa y la sentencia del pecado. Pero Jesús lo podía hacer. Lo más importante, lo hizo. Estábamos en peligro de pasar la eternidad separados de Dios. La espada del juicio de Dios pendía sobre tu cabeza y mi cabeza. Pero esta liberación implicaba algo más que ser librado de esto, sino librados aún más de la potestad de Satanás y de los poderes de las tinieblas. Los falsos maestros gnósticos creían que existía una organización de espíritus malignos que controla el mundo. Y hablaban de ángeles y de arcángeles y principados y potestades y dominios y tronos. Déjame decirte algo. Yo le tengo mucho temor a un cristiano que se la pasa hablando del diablo y de los demonios todo el tiempo. Cuando nosotros hemos sido redimidos por Jesucristo, que es Dios, y estamos sellados por el Espíritu Santo, que es Dios, y allí tenemos toda la deidad bendiciéndonos. Cristo nos ha trasladado, no solo nos ha librado, sino que nos ha trasladado. Eso lo dice la segunda parte de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Lo tienes ahí en tu Biblia, lo estás leyendo. Cristo nos ha librado. La palabra trasladar, no solo nos ha librado, nos ha trasladado. Bueno, es una palabra que se usó para describir la deportación de una población de un país a otro. Y cuando hacían esto, tomaban los esclavos de un país, los llevaban a otro, decían que habían sido trasladados, y de hecho habían sido trasladados. La historia registra el hecho de que Antíoco el Grande deportó por lo menos 2,000 judíos de Babilonia a Colosas. Y hay que recordar esto. Jesucristo no nos libró de la esclavitud para luego dejarnos vagar sin rumbo. Jesucristo nos transportó hasta su propio reino de luz y nos hizo vencedores sobre el reino de las tinieblas de Satanás. Tú estás por Jesucristo, mi amado hermano, mi amada hermana, en el reino de luz y eres vencedor por Jesucristo, que te trasladó a su reino sobre el reino del diablo. El reino de las tinieblas no tiene potestad sobre ti, hijo e hija de Dios. Los caudillos terrenales transportaban a la gente derrotada, pero Cristo transporta a vencedores. Aleluya. Y la frase su amado hijo puede traducirse el hijo de su amor. En el bautismo y la transfiguración de Jesucristo, el Padre declaró, y dice allí la Biblia en Mateo capítulo 3, 17 y Mateo 17, 5, este es mi hijo amado. Y este hecho debe hacernos recordar el precio que el Padre pagó al dar a su hijo por nosotros. Y esto también nos recuerda que su reino, el reino de Dios, es un reino de amor y un reino de luz. La experiencia de Israel en el Antiguo Testamento es una ilustración de esta experiencia espiritual. Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto y los había llevado a la tierra prometida, la cual era su herencia. Y Dios nos saca para luego introducirnos. La tercera cosa de Cristo como Salvador, Cristo nos ha redimido. Eso lo dice el versículo 14 de Colosenses 1, la primera parte. Cristo nos ha redimido. Redimir, mis hermanos, significa exonerar a un prisionero del pago del rescate. El apóstol Pablo nos dice que Jesús haya pagado un rescate a Satanás. Dios no tiene que pagarle nada, ni tuvo nada que pagarle a Satanás. Jesús no pagó un rescate a Satanás para librarnos del reino de las tinieblas. No,
Por su muerte y resurrección, Jesús cumplió con las demandas sagradas del Padre. Satanás procura acusarnos. ¿Pasa contigo? Y procura aprisionarnos porque sabe que somos culpables de pecar contra Dios. Pero el rescate ya fue pagado. Aleluya. Y a través de la fe en Jesucristo, tú y yo hemos sido libertados. Y tú, mi amigo, mi amiga, también puedes ser libertado en Cristo Jesús. En cuarto lugar, Cristo como Salvador nos ha perdonado. Y estamos en el versículo 14, la segunda parte de Colosenses 1. La redención y el perdón van juntos. Y la palabra que se traduce perdón aquí significa enviar fuera o cancelar una deuda. Cristo no solo nos ha liberado y trasladado a un nuevo reino, a su reino, sino que ha cancelado, aleluya, toda deuda para que no seamos esclavizados nuevamente. Jesucristo lo pagó todo por ti, lo pagó todo por mí. Satanás no puede encontrar nada en los registros para que pueda acusarte a ti y pueda acusarme a mí. ¿Te llena de gozo esto? Alaba al Señor. En los últimos años, yo he visto que la iglesia ha vuelto a descubrir la libertad del perdón. El perdón de Dios al pecador es un acto de su gracia. Nosotros no merecemos ser perdonados, ni tampoco podemos ganarnos el perdón. El saber que estamos perdonados hace posible que tengamos comunión con Dios, gocemos de su gracia y procuremos hacer su voluntad. El perdón no es una excusa, mi amado hermano, para pecar. Al contrario, es un incentivo para obedecer. Y debido a que hemos sido perdonados, podemos tú y yo también perdonar a otros. Y lo vamos a ver más adelante en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Jesucristo es preeminente en la salvación. Nadie más podía redimirnos, nadie más podía perdonarnos, nadie más podía trasladarnos del reino de Satanás al reino de Dios y hacerlo completamente por gracia. Y allí el versículo dice que esto ha pasado por su sangre. Y esto nos recuerda, y nunca olvides esto, el costo de la salvación, el costo de la salvación que tú has recibido en Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Moisés y los israelitas solo tuvieron que derramar la sangre de un cordero para ser librados de la esclavitud de Egipto. Pero Jesús tuvo que derramar su propia sangre para rescatarte a ti y a mí del pecado. Y la segunda prueba irrefutable de ese Señor, ese Cristo preeminente, está allí en Colosenses capítulo 1, versículos 15, 16 y 17. Cristo es el creador. Los falsos maestros enseñaban, y tristemente hay muchos que hoy lo siguen enseñando, que la materia era pecaminosa, que aún el cuerpo humano lo era. Y también enseñaban estos falsos maestros, apóstoles y profetas en Colosas que Jesucristo no tuvo un cuerpo real, ya que ellos lo pondrían en contacto con la materia pecaminosa. Los falsos resultados de estas, o los resultados de estas falsas enseñanzas, mis hermanos, son trágicos. Por un lado, producen el asceticismo extremo, el que todo es malo, todo es pecado. O el libertinaje, hagamos lo que nos venga en gana, que todo está bien. Si el cuerpo es pecaminoso, o disfrutas del cuerpo o esclavizas del cuerpo. Esta es una gran mentira. Y el apóstol Pablo, en esta sección de Colosenses 1, explica la cuádruple relación de Jesucristo con su creación, con la creación. En el versículo 15 de Colosenses 1, allí nos dice que Cristo existió antes de la creación. Y le quiero llamar la atención al término primogénito. Primogénito no se refiere a tiempo, sino a lugar o posición. Jesucristo no fue el primero en ser creado, ya que él mismo es el creador de todas las cosas. Primogénito significa
de primordial importancia. Por eso me gusta la traducción que leyó la hermana, ¿verdad? De primer rango. La Biblia dice que Salomón no fue el primogénito y no lo fue. Sin embargo, lo llama primogénito en el Salmo 89, 27. El primogénito de toda creación, como dice allí en Colosenses 1:15, significa prioridad o superioridad sobre toda creación. Jesucristo no es un ser creado. Él es el Dios eterno. Y el apóstol Pablo usó la palabra imagen para hacer patente este hecho. Y esto significa una representación o una revelación exacta. El escritor, de Hebreos, afirma en Hebreos 1:3 que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Jesús pudo decir en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En su esencia, Dios es invisible, pero Cristo nos lo ha dado a conocer. La naturaleza revela la existencia, poder y sabiduría de Dios, pero la naturaleza no puede revelarnos la esencia misma de Dios. Solo Cristo, o solamente en Cristo, el Dios invisible se manifiesta perfectamente. Y ya que ninguna criatura puede revelar perfectamente a Dios, entonces Jesucristo tiene que ser Dios. El segundo aspecto es en esta cuádruple relación de Cristo con su creación. Dice el versículo 16, Colosenses 1:16, que Cristo creó todas las cosas. Puesto que Cristo creó todas las cosas, él mismo no fue creado. Jesucristo es el primogénito de todo porque él creó todas las cosas. No hemos de sorprendernos de que los vientos y las olas le obedezcan, que las enfermedades y las muertes huyan de la presencia de Cristo, ya que Cristo es Señor de todo. Allí en Juan capítulo 1, versículo 3, tú puedes leer, mi hermano, que dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y esto incluye todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Todas las cosas están sujetas a Cristo. En el versículo 16 encontramos la tercera relación de Cristo con su creación. El Cristo como creador, el Cristo preeminente, el Cristo que es el Señor de todo. Dice en Colosenses 1:16b, todas las cosas existen para Él. Todas las cosas existen en Cristo. Todas las cosas existen para Cristo y todas las cosas existen a través de Cristo. Jesucristo es la esfera en la que las cosas existen, el agente por el cual llegaron a ser y aquel para quien fueron creadas. El uso que el apóstol Pablo hace de las tres diferentes preposiciones que vemos aquí es una manera de refutar la filosofía de los falsos maestros y los falsos profetas allí en Colosas. Por siglos los filósofos griegos habían enseñado que todas las cosas necesitan una causa primaria, una causa instrumental y una causa final. La causa primaria es el plan, la causa instrumental el poder y la causa final el propósito. Y cuando se trata de la creación, Jesucristo es la causa primaria, Él la planeó. En la causa instrumental, Él la hizo, y la causa final, Él la hizo para sí mismo. Si en la creación todo existe para Cristo, luego nada puede ser malo en sí mismo, porque aún el diablo y los demonios, Dios los usa para llevar a cabo su voluntad. Las restricciones de estos falsos maestros para no usar la creación son absurdas, y también significa que la creación de Dios, aunque está bajo la esclavitud del pecado, puede ser usado para la gloria de Dios y ser disfrutada por los hijos de Dios. Disfruta la creación de Dios. Gózate en la creación de Dios. Y la cuarta característica inherente de este Cristo, creador de todas las cosas, es que todas las cosas subsisten en Cristo. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice una traducción, todas las cosas se mantienen unidas en Él. Ya que Jesucristo es antes de todas las cosas, puede mantenerlas en su lugar. Y pensamos en el universo, pensamos en todo lo que Dios ha creado, en lo que conocemos y en lo que no conocemos todavía.
Los hombres, aún los hombres que se declaran ateos, se sienten abrumados ante la realidad del orden que existe en todo el universo. Pero esto es gracias a Cristo, porque como dice el versículo, todas las cosas subsisten en Cristo. Él es quien tiene el control de los planetas, de los vientos, de cada movimiento de las galaxias. Y esta es otra afirmación de que Jesucristo es Dios. Solo Dios existe antes de toda creación y solo Dios puede mantener coherente a la creación. Jesucristo hizo todas las cosas, las controla y las sostiene en su lugar. Verdaderamente, el mundo es de nuestro Dios. Dale gloria y alabanza a Él. Y la tercera prueba de la preeminencia de Cristo, prueba irrefutable de la preeminencia de Cristo, es con respecto a los cristianos, con respecto a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay muchos símbolos de la iglesia en el Nuevo Testamento, pero el cuerpo es uno de los más, cuando hablan con respecto a la iglesia y hablan de un cuerpo. Ninguna denominación, ningún concilio, ninguna congregación puede afirmar que es el cuerpo de Cristo, ya que ese cuerpo es o está compuesto de todos los verdaderos salvos por gracia conforme a la fe en Jesucristo. Cuando una persona, cuando yo confías en Cristo, inmediatamente eres bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo, que es la iglesia de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia posterior a la conversión, mis amados hermanos. Ocurre en el preciso instante en que una persona cree o confía en Jesucristo. Cada creyente es un miembro del cuerpo espiritual y Jesucristo es la cabeza. En el original, la palabra cabeza significa origen y fuente, al igual que dirigente o gobernador. Jesucristo es la fuente de la iglesia, la cual es su cuerpo y es el líder. El apóstol Pablo lo llamó el principio, lo que nos indica en lo que la iglesia se refiere, que Jesucristo tiene prioridad en el tiempo. El término principio puede traducirse como el que origina. Cualquiera sea el nombre que selecciones, él va a enfatizar la preeminencia de Cristo en la iglesia. La iglesia tuvo su principio en Cristo y actualmente continúa operando por Jesucristo. Siendo la cabeza de la iglesia, Jesucristo la sustenta con vida a través de su Espíritu Santo. Él da dones a los hombres y luego coloca a estas personas en su iglesia para que les sirvan donde sea necesario. A través de la Biblia, que es su palabra, Jesucristo alimenta y purifica a su iglesia. Así lo dice la Biblia. Ningún creyente puede ser la cabeza de la iglesia. Puede ser que sea el cabezón, pero no la cabeza, porque la única cabeza es Cristo. Cristo es el Señor de todo. Esta posesión es exclusiva de Cristo. Numerosos líderes religiosos pueden haber fundado iglesias, denominaciones, concilios, pero solo Jesucristo es el fundador de la iglesia con mayúscula, que es su cuerpo. Y esta iglesia, repetimos, está compuesta de todos los verdaderos creyentes y tuvo un principio en el día de Pentecostés. Fue entonces allí donde el Espíritu Santo descendió y bautizó a los creyentes en un solo cuerpo espiritual. Aleluya. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el principio de la iglesia y también el primogénito de entre los muertos. Y ya vimos cuando hablamos del versículo 15, Colosenses 1, lo que significa primogénito. El apóstol Pablo no dijo que Jesús fue la primera persona que resucitó, porque no lo era. Sin embargo, Jesucristo es el más importante de todos los que han resucitado entre los muertos, porque sin la resurrección de Cristo nadie más resucita ni resucitaría. Parece extraño que el apóstol Pablo usara la palabra primogénito, porque primogénito implica nacimiento en relación con la muerte. Estos conceptos parecen contrarios. Sin embargo, la tumba fue una matriz donde Cristo salió victorioso, ya que los dolores de la muerte no pudieron sujetarlo. Aleluya. Y esto nos lleva al tema
de todo esto que hemos estado hablando en esta hora. Colosenses 1:18, para que en todo tenga la preeminencia. Este es el propósito de Dios al hacer de su Hijo el Salvador, creador y cabeza de la iglesia. La palabra que se traduce como preeminencia es solamente aquí donde se encuentra en el Nuevo Testamento. Qué cosa más tremenda. Y está relacionado con el término primogénito y hace énfasis en la singularidad y en la posición única de Jesucristo. Como dice Colosenses 3:11, mis hermanos, Cristo es el todo y en todo. Pero los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, en Colosas y fuera de Colosas también, nunca le darían ni le darán a Cristo el lugar de preeminencia. Porque de acuerdo a la filosofía de ellos, en el tiempo de los falsos maestros allí en Colosas, era que Jesucristo era solo una de las tantas emanaciones de Dios. Pero para ellos Él no era el único camino. Y tristemente, cuán difícil es, mis amados hermanos, en este tiempo. Hay tantos que directa o indirectamente están predicando y diciendo que hay otro camino aparte de Jesucristo, cuando la Biblia es clara que Jesucristo es el único camino. No es un peldaño en una escalera. Por eso, como alguien ha dicho, si Jesucristo no es el Señor absoluto, no es Señor en absoluto. Y hemos visto en estos tres argumentos de la preeminencia de Cristo. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Creador, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y esto revela la relación con los perdidos, el Salvador, con el universo, el Creador, y con los cristianos, la cabeza de la iglesia. Pero ¿qué hay con respecto a la relación de Jesucristo con Dios el Padre? Y yo le voy a invitar a ver el cuarto punto. El cuarto punto está en Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Encontramos ahí en este versículo que encontramos nosotros allí. Dice el texto que Cristo es el amado de su Padre. Aleluya, el amado de su Padre. El apóstol Pablo ya se había referido a Jesús como el amado de su Padre en el versículo 13 de este capítulo 1. Todos los que han depositado su fe en Cristo como Salvador, dice la Biblia, que son aceptos en el amado. Y por esa razón, Dios nos llama, y vaya ahí a Colosenses 3:12 para que lo lea, nos llama a ti y a mí, amados. Y enseguida el apóstol Pablo da un paso gigantesco en su argumento al declarar que toda plenitud habita en Cristo Jesús. La palabra que se traduce como plenitud significa la suma, escucha, la suma total de todo el poder y los atributos divinos. Y hemos notado que Pablo usó esta palabra importante 8 veces en la carta a los Colosenses. Así que combatía a los falsos maestros, los falsos profetas, a los falsos apóstoles usando sus mismas armas. Habita, esta palabra es importante, significa mucho más que residir. Significa estar en casa permanentemente. Si quieres puedes anotarlo al lado de tu Biblia. Cuando dice que en él habita, quiere decir que él está en casa permanente. El Padre no le daría esta permanencia a nadie creado. Por eso, el hecho de que agradó al Padre tener su plenitud en Cristo prueba que Jesús es Dios. Porque de su plenitud de Cristo tomamos todo, dice Juan 1:16. Porque en él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Puesto que Cristo es Dios, tiene la capacidad para hacer lo que el hombre jamás podía efectuar. Reconciliarnos a ti y a mí, a los pecadores, con un Dios santo. Cuando nuestros primeros padres pecaron, le declararon la guerra a Dios, pero Dios nunca hizo lo mismo. Dios no le declaró la guerra al hombre. La mente natural del pecador está en guerra con Dios. Y el pecador puede ser muy sincero, puede ser muy religioso, puede ser muy moral, pero continúa tristemente en enemistad
contra Dios. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que un Dios santo se pueda reconciliar con un hombre pecador? ¿Acaso puede Dios rebajar sus demandas, cerrar los ojos al pecado o transigir con el hombre? Si Dios lo hiciera así, el universo entero se desintegraría. Dios tiene que ser firme consigo mismo y mantener su santa ley. Y tal vez el hombre pudiera de alguna manera agradar a Dios. Pero el hombre por naturaleza estamos separados de Dios y por sus hechos estamos enemistados con él. El pecador está muerto, dice la Biblia en Efesios 2, 1 y 3, muerto en delitos y pecados y por lo tanto no puede hacer nada para salvarse o aún para agradar a Dios. La iniciativa y la acción tienen que venir de parte de Dios para que pueda haber una reconciliación entre el hombre y Dios. Y es en Cristo, como dice 2 de Corintios 5, 19, que Dios se reconcilió con el hombre. Pero no fue por la encarnación de Cristo, no fue la encarnación de Cristo lo que efectuó la reconciliación, ni fue por el ejemplo de Cristo cuando vivió entre los hombres, no, fue a través de la muerte de Cristo que hizo posible la paz entre Dios y el hombre, entre Dios y tú. Cristo hizo la paz, dice Colosenses 1:20, la paz mediante la sangre de su cruz. Por supuesto, los falsos maestros y los falsos profetas ofrecían cierta reconciliación entre el hombre y Dios. Sin embargo, la reconciliación que ellos ofrecían no era completa o definitiva, como sucede hoy con los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos apóstoles. Según estos maestros en Colosa, los ángeles y las emanaciones podían de alguna manera formar, de alguna forma acercar a los hombres a Dios. Y esto no es así con respecto a la reconciliación que tenemos en Cristo. La reconciliación, mi amado hermano, que tú, mi amada hermana, tienes con Cristo es perfecta, es completa, es concluyente. Aún más, la reconciliación en Cristo atañe a todo el universo. Mira lo que dice el versículo 20. Dice que Él reconcilia consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. El apóstol Pablo escribió que Cristo ya ha resuelto el problema del pecado de una vez y para siempre en la cruz. Y esto quiere decir que algún día Dios podrá reunir en Cristo a todos los que son de Él, a ti y a mí, aleluya. Él podrá glorificar a los creyentes y castigar a los incrédulos y hacerlo con justicia. ¿Por qué? Debido a la muerte de Cristo sobre la cruz. Nadie, ni aun Satanás, puede acusar a Dios de obrar injustamente, ya que el pecado quedó solucionado eficazmente en la cruz de Jesucristo. Si Jesucristo solo fuera un hombre o alguna emanación de Dios, no podría reconciliar al hombre con Dios. El único mediador que puede comunicar al hombre con Dios es uno que es hombre y a la vez Dios. Contrario a lo que estos falsos maestros enseñaban, Jesucristo era un ser humano verdadero, con un cuerpo real. Cristo fue Dios encarnado. Y cuando murió en la cruz, Él cumplió las demandas justas de la ley de Dios, porque Él pagó la pena por los pecados del hombre. Y la reconciliación ya se realizó en la cruz. Puede haber paz y armonía entre aquellos que están enemistados solo cuando el pecado ha sido pagado y ha sido cancelado. Y esto lo hizo Jesús, el Señor de todo. Es decir, que en este pasaje de la Biblia que hemos estado viendo en este día, mis amados hermanos y amigos, en primer lugar, hemos visto que Jesucristo se ha encargado de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Jesucristo existía antes de todas las cosas y hoy mantiene todas las cosas en su lugar. Cristo ha reconciliado todas las cosas a través de la cruz. Por eso el apóstol Pablo declara en Colosenses 1:18 que en todo tenga la preeminencia. La segunda cosa que hemos visto hoy es que todo lo que necesitamos es Cristo. No te dejes engañar por los falsos maestros, por los falsos profetas
por los falsos apóstoles que están diciendo que tú necesitas algo más. Necesitamos solamente a Cristo. Tenemos toda plenitud de Dios en Él y estamos completos, dice Colosenses 2:10, en Cristo. No hay necesidad de agregar nada a la persona y obra de Cristo. Si le agregamos algo, le estamos robando su gloria. Y si le damos prominencia en lugar de preeminencia, lo estamos destronando. La tercera cosa que hemos visto hoy: Dios se agrada cuando a su Hijo Jesucristo le damos el honor y el lugar de preeminencia que merece. Hay personas quienes profesan ser creyentes, pero niegan o ignoran a Cristo. Jesús enfatizó que el Hijo debe ser adorado de la misma manera que el Padre. Ahí vamos a Juan 5:23. Dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesucristo es el Salvador, el Creador, la cabeza de la iglesia, el amado del Padre. Jesucristo es el Dios eterno y merece tener la preeminencia en nuestras vidas. Y te pregunto en esta hora, ¿le has dado tú esa preeminencia a Jesucristo? ¿Le estás dando tú esa preeminencia a Jesucristo en esta hora? Mi amado hermano, gózate que Jesucristo está completo y dale a Él la preeminencia que Él solo merece, porque solo a Él le pertenece. Y tú, mi amigo, mi amiga, que también has estado con nosotros o que estarás con nosotros de manera diferida, déjame decirte algo. Dios quiere tomar tu vida, espíritu, alma y cuerpo, y hacerlo nuevo para gloria de su nombre. Pero tal como tú estás, no tienes acceso al Padre. Una vez le dijo el Señor Jesús a un hombre sabio, Nicodemo, le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver, no dice no entrar, no se puede ni ver el reino de Dios. ¿Qué necesitas hacer? Bueno, necesitas hacer una sola cosa: reconocer la santidad de Dios y aceptar que tú y yo somos pecadores. La única diferencia entre tú y yo es que yo he recibido el regalo de Dios y tú puedes recibirlo. Porque si en esta misma hora tú le dices a Dios que está allí escuchándote, Dios está en todas partes y Dios quiere que tu corazón se abra a Él y tú le digas: Dios, reconozco que yo soy un pecador contra ti. No tiene que ser necesariamente que tú seas un asesino o un ladrón, un violador. No. Para ello murió Cristo también. Pero sea como sea, aunque sea la persona más moral, más decente, más religiosa, más todo lo que quiera, necesitas decirle a Dios la verdad de lo que hay en tu vida, en tu corazón. Tú eres un pecador y necesitas decirle a Dios: me arrepiento de mis pecados, perdóname, confío en Jesucristo como el único que me perdona, me salva y me limpia de mis pecados. Hazme nacer de nuevo, hazme tener esa vida desde ahora y hasta la eternidad. Dios quiere hacerlo, Dios quiere hacerlo, Dios lo hace. La puerta está abierta para ti. Estados Unidos dice: la bola está de tu lado, la pelota está de tu lado, ahora está de tu lado. Toma la decisión, te ruego, en el nombre del Señor. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos y sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltado
Y ahora que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga.